Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este bendecido grupo edificados en la palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis hermanos, seguimos con nuestro tema principal, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Nos encontramos ya en la 8ª semana, mis hermanos. Como subtema tenemos la última cena del Hijo del Hombre, el traidor de Jesús, instrucciones y advertencias. Nuestro tema para hoy, domingo 5 de octubre del 2025, se titula Jesús predice la negación de Pedro, gran advertencia de los ataques de Satanás. Mis hermanos, primeramente elevaremos una plegaria a nuestro Dios, en lo cual les suplico que juntamente conmigo oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, suplicándote, mi buen Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que nos guíes con tu Santo Espíritu, mi Dios. Danos, oh Dios, discernimiento para la comprensión de tu palabra. Padre Celestial, te pido que seamos ese instrumento de tu labranza, mi Padre, para regar la semilla de tu bendita palabra. Padre Celestial, desde ya te pido que pases por alto mis errores, mis imperfecciones, Padre Santísimo. Y así te pido, mi Dios, que tú seas guiándonos en todo momento y que nos abras ese entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprender tu divina palabra. Gracias, Padre, te lo agradecemos todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, a continuación tenemos nuestro texto bíblico que lo encontramos en Lucas 22, versículo del 31 al 38, y nos dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, amén, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumplan todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Amén. Hermosa lectura tenemos de la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo predice la negación del apóstol Pedro, vemos una gran advertencia de los ataques de Satanás a su pueblo. Como creyentes, mis hermanos, saber y entender esto nos ayuda en gran manera. En primer lugar, al saber y entender nos ayuda a reconocerlo
y podemos oponernos a sus ataques. En segundo lugar, nos ayuda a recuperarnos cuando ha cedido a los ataques de Satanás también. Como tercer lugar, nos ayuda a fortalecer a otras personas para resistir los ataques de Satanás, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, conocía el ataque que planeaba lanzar contra sus discípulos, Satanás. En este pasaje, mis hermanos, muestra cómo nuestro Señor prepara a sus discípulos también. Y esta es una advertencia para todos nosotros también, mis hermanos, como creyentes, de que Satanás ataca a todo aquel que sigue a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, lo dice nuestro Señor: Simón, Simón. Está expresando una advertencia o también una súplica con gran énfasis. Mis hermanos, puede ser también como quien dice: a ti te hablo, para llamar la atención de Simón, mis hermanos, sobre una verdad importante. Esta repelición era, mis hermanos, una de expresar el peligro también que Simón corría de caer en una prueba difícil, específicamente su negación a Jesús. Esa era, mis hermanos, era en lo que él podía caer, ¿verdad? Al negar a Jesús y de enfatizar la necesidad de que su fe se mantuviera firme y no flaqueara también, mis hermanos. Vemos la advertencia de Jesús, mis hermanos, diciendo: Satanás quiere zarandear, es decir, separar de Dios. Mis hermanos, este versículo nos revela mucho acerca de la tentación. La palabra os en griego está en plural, mis hermanos. Satanás quiere tentar a los discípulos, mis hermanos. Jesús dirige la advertencia a Pedro, porque era el líder de ese grupo y porque iba a ir más allá de la... Él sí iba a ir más allá él iba a ir más allá, mis hermanos, concretamente a la negación de Jesús. Pedro necesitaba un poco de atención especial. La palabra, cuando dice ha pedido, significa pedir algo, obtener algo, pidiendo, ¿verdad? Pidiendo algo. Jesús mencionó, mis hermanos, a Satanás como pidiendo permiso a Dios para hacer caer a los discípulos. Es el mismo cuadro que se encuentra también en Job 1:16, mis amados hermanos. La palabra de nuestro Dios es clara en su enseñanza. Dios es supremo, mis hermanos, todo cuanto todo, mis hermanos, cuanto pasa en el universo. Pasa porque nuestro Dios lo permite también, mis hermanos, incluso la tentación. La razón por la que Dios permite la tentación se expone en el punto que sigue. La verdad que hay que ver aquí, mis hermanos, esa es la verdad que hay que ver aquí, mis hermanos. Jesús nos permitió atisbar el mundo espiritual, mis hermanos, a través de sus enseñanzas, parábolas y actos. Él revelaba aspectos del reino de Dios, así como la naturaleza de la vida, esa vida espiritual, el camino de la salvación. Este
Mis hermanos, atisbo espiritual permite despertar también la comprensión, estimular la conciencia y mover a la acción, llevando a la reflexión también sobre la realidad espiritual y el cambio de comportamiento. Satanás, mis hermanos, pidió a Dios que le permitiera someter a prueba a los discípulos. Satanás quería poner a prueba a los discípulos, que quería separarlos de Dios, mis hermanos. Esa era la prueba que él estaba planeando, separarlos de nuestro Dios, destruirlos, o sea, destruir esa relación que tenía con Dios, mis hermanos. Buscaba debilitar también la fe de los discípulos y hacer que se aparten de Dios. Mis hermanos, Satanás no sometió directamente a los discípulos a prueba, especificar o conjuntar, mis hermanos, pero sí pidió a Dios que le permitiera probar la fe de Pedro. Al ponerlo a prueba, mis hermanos, en la tentación que enfrentó Pedro al negar a Jesús 3 veces, a pesar de sus promesas de lealtad también, mis hermanos, Satanás está sujeto a Dios y no tiene derecho ni poder para tentar a los creyentes, a los hijos de Dios, mis hermanos, a menos que Dios lo permita. Y, mis hermanos, recordemos que en la oración de nuestro Señor en Mateo 6:13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, es la última frase del Padre Nuestro. Es como una súplica a nuestro Dios para no ser llevados a circunstancias de prueba que no se pueda soportar también, y para ser librados de todo mal, mis hermanos. Especialmente Satanás, mis hermanos, es el maligno. Mis hermanos, enfatizando la dependencia en la fuerza también y el poder de nuestro Dios. Amén. El poder de nuestro Dios para resistir la tentación y el pecado. Esta última frase del Padre Nuestro, mis hermanos, hay 2 peticiones y nos damos cuenta. Donde dice: no nos dejes caer en la tentación. Mis hermanos, aquí le suplicamos a Dios que nos ayude a no estar en situaciones difíciles, aunque Él provee la salida también y la fuerza para superar cada prueba, mis hermanos, aunque hay pruebas que Dios permite para fortalecer nuestra fe también. Líbranos del mal, dice en la oración. Es una petición de forma específica, mis hermanos, del maligno, que nos libre esa petición es en forma específica que se dirige al maligno, mis hermanos. Se está dirigiendo al maligno, que es el que le pedimos en oración que nos libre, ¿verdad? Mis amados hermanos, la oración subraya la fragilidad también, esa fragilidad humana y la necesidad de confiar en el poder de nuestro Dios, en lugar de nuestros propias fuerzas para enfrentar la tentación, mis hermanos. No es por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no podemos enfrentar la tentación. Jesús nos enseña, mis hermanos, a orar con humildad, confianza y sumisión a la voluntad de nuestro Dios. La palabra zarandear, mis hermanos, significa sacudir en un
cernidor para separar el grano de la paja después de ser trillado. Este cuadro, mis hermanos, muestra a Satanás queriendo zarandear y sacudir a los discípulos. Satanás buscaba probar y sacudir los cimientos de la fe, mis hermanos, de los discípulos, de manera similar a como el trigo es sacudido también para separar la paja, mis hermanos, del grano. Esta metáfora, mis hermanos, es para ilustrar la intención de Satanás de separar a los discípulos, pero a los discípulos más débiles, mis hermanos, en la fe, o de hacerlos abandonar también la fe, mis hermanos, aunque el ataque de Satanás es severo y busca, mis hermanos, debilitar la fe, también puede ser un medio para purificarla también a través de la prueba. Le damos gracias a nuestro Dios cuando el resultado es así, mis amados hermanos, que nos da más fuerza, nos sentimos más fortalecidos en la fe cuando vienen estas pruebas también, mis amados hermanos. Los discípulos, mis hermanos, y Pedro son forzados a reafirmar su fe y a descubrir esa fortaleza que Dios les da en las adversidades. Ponerlos a prueba, mis hermanos. Demostrar que no son genuinos, eso es lo que quería Satanás. Primero los quería poner a prueba, después quería demostrar que no eran genuinos, y también con la intención de partir el corazón a Dios, demostrándoles que no son genuinos, causando tristeza a nuestro Dios, demostrándole la deslealtad de sus discípulos. Eso es lo que quería Satanás, mis hermanos. El principal propósito de Satanás en la tentación es causar desgracia y tristeza en el corazón a Dios. Lo hace, mis hermanos, para desafiar a nuestro Dios, a quitarle al creyente la sensación que tiene de la presencia y bendición de nuestro Señor. Satanás, mis hermanos, quiere que el creyente sea parte de Dios, creyendo que el creyente no podrá soportar por medio de la fe, mis hermanos. Eso es lo que piensa Satanás, pero le pedimos a nuestro Dios que esos cimientos de la fe estén bien fundamentadas, mis hermanos, que tengan buen cimiento nuestra fe, para que así las pruebas, mis hermanos, de Satanás no nos perjudiquen. Mis hermanos, Satanás insinuaba que el creyente no ama a Dios por lo que es, ni por lo que Cristo ha hecho en su favor. Eso es lo que pensaba Satanás, mis hermanos. Pero vemos en Job 1:6 al 12 que nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es lo que decía, el varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos. ¿Cómo reconocía esto Satanás? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia, le dice, es Satanás amenazando a nuestro Dios. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Mis hermanos, la presencia de Jehová estaba a punto de ser removida de los discípulos. Jesús iba a morir, mis hermanos, y los discípulos estaban pensando en términos de un reino físico. Eso es lo que ellos pensaban. Pero vemos en Lucas 22, 24 a 30 nos dice, mis hermanos, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta, porque ¿cuál es el mayor? Dice, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es aquel que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En la prueba fallaron, sin embargo, mis hermanos, debemos recordar que todavía no conocían el significado pleno de la cruz y de la resurrección. Nosotros, mis hermanos, podemos entender lo que estaba ocurriendo. El amor y la devoción de ellos, mis hermanos, hacia Jesús, era profunda. Se arrepintieron y volvieron y entregaron sus vidas plenamente a Él, mis hermanos. Amén. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hay una respuesta para el creyente, mis hermanos, que falte y cae bajo el ataque de Satanás. Jesús quiso que Pedro supiera estar en estas tres cosas, mis hermanos. En primer lugar, Jesús intercede por el creyente. Jesús era el abogado, mis hermanos, de Pedro ante nuestro Dios. Jesús había orado también para que la fe de Pedro no fallara. Esto significa que Jesús había orado para que Pedro no cayera de manera, mis hermanos, permanente, y su fe no fallara totalmente tampoco, y no sea absolutamente arruinado también. Que Pedro no negara en forma definitiva a nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Pedro, mis hermanos, y
también tropezarían y caerían, pero Jesús oró para que no permanezcan caídos, que no permanezcan en pecado también, que no haya un rechazo definitivo y duradero también, y no abandonará para siempre, que no sea abandonado para siempre ese deseo de buscar a nuestro Dios, mis hermanos. Jesús ora para que fuesen guardados por el poder de nuestro Dios. No sean arrebatados de la mano de nuestro Dios, dice su palabra. En Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios. Ahí dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Qué nos dice en este hermoso versículo? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Amén, mis amados hermanos. Mis hermanos, somos guardados por el poder de nuestro Dios mediante la fe hasta el final de los tiempos, dice. Un periodo que marca el final de esta era pecaminosa, mis hermanos, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de una nueva tierra que comienza recordemos, con Pentecostés, y que se caracteriza con Pentecostés también. Mis hermanos, los tiempos postreros nos ayudan a confiar en las promesas de nuestro Dios. Jesús intercede por el creyente. Por eso, después de haber caído el creyente, mis hermanos, debe volver a Dios. En el versículo 32 nos dice: y una vez vuelto, significa volver, regresar nuevamente, arrepentido, humillado ante nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos que reconocer que somos linaje de nuestro Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a plata, a piedra esculturada, mis hermanos, de arte y de una imaginación de hombre, mis hermanos. Pero Dios, mis hermanos, habiendo pasado por alto los tiempos de más ignorancia, mis hermanos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Y eso lo leemos en Hechos 17, 29, 30, mis hermanos. Y vuelvan a Él, dice, que reconozcamos su verdadera naturaleza, mis hermanos, como un Dios vivo, creador y soberano. Mis hermanos, nuestro Dios nos insta a que fortalezcamos a nuestros hermanos una vez que han vuelto a nuestro Dios, y que cada creyente, mis hermanos, debe compartir una experiencia, esas experiencias tan difíciles que se sufren en las caídas, y también nos enseña a que otros puedan hallar misericordia delante de nuestro Dios, y que debemos ayudar a volver al caído, dice su palabra, con amor, mis hermanos. Santiago 5, 19 al 20 nos da un consejo de mucha bendición, mis amados hermanos. Dice: extraviado de la verdad. Porque así nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Estos versículos son muy hermosos y de mucha bendición. Y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. Amén. Qué hermoso. Cuánta bendición, mis hermanos, encierra este versículo, tanto para el pecador como para el que se salva por amor a su prójimo, mis amados hermanos. Otro consejo muy importante para nosotros, mis hermanos, encontramos en Gálatas 6, 1, 2, y nos dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nos dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Romanos 14:1 nos dice, mis amados hermanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones para no, dice, es tan hermoso porque dice recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vemos este hermoso versículo para sellar este consejo, mis amados hermanos. Mis hermanos, hay 4 prevenciones contra el ataque de Satanás también. Primero hay que tener prevención como cómo conocer la diferencia entre una entrega carnal y una entrega espiritual. Mis hermanos, Pedro declaró inmediatamente su lealtad a Jesús. No conocía la diferencia entre la entrega carnal y espiritual a Dios, mis hermanos. Hay diferencias de propósitos y deseos también. La entrega carnal, mis hermanos, tiene el propósito y deseo de cosas terrenales y materiales. La entrega espiritual, mis hermanos, tiene el propósito y deseo de cosas espirituales y celestiales. Pero estaba entregado a Jesús, mis hermanos, para esto. Pedro estaba entregado a Jesús para establecer un reino terrenal. Estaba dispuesto a seguir a Jesús para lograr a tal extremo, mis hermanos, de morir. Sin embargo, cuando Pedro vio a Jesús, mis hermanos, arrestado y juzgado, esa ambición quedó nula, pero no fue por falta de entrega, mis hermanos, sino que el propósito y motivo de su entrega estaba equivocada. En Romanos 12:3 nos dice, mis amados hermanos, dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermosa la palabra de nuestro Dios, porque nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, mis hermanos. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que nosotros, ese conocimiento que nosotros tenemos no es nuestro, es nuestro Dios el que nos lo ha dado. Es nuestro Dios el que ha repartido a cada uno, mis hermanos. Hermanos, hay una diferencia entre ver la cruz y estar ciego a ella también. Una entrega carnal ignora o rechaza o espiritualiza el verdadero significado de la cruz. Una entrega espiritual, mis hermanos, ve la cruz y lleva a la persona a crucificar
su carne mediante ella también. En Romanos 6:6 nos dice, mis hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, el hecho de que la carne, mis hermanos, esa carne humana fuese tan pecadora y tan deprobada, mis hermanos, al extremo de que Dios tuviera que crucificarla, que fue demasiado, mis hermanos, para ser comprendido por Pedro. Mateo 26, 33, 34 nos dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es lo que Pedro dijo, mis hermanos. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, hay una diferencia entre conocer e ignorar la debilidad de la carne. Es la carne humana, mis hermanos. Pedro estaba confiado de sí mismo también, en su propia fuerza, en su propia fuerza natural, mis hermanos, pero también a él le faltó la fuerza natural. La gran lección, mis hermanos, que Pedro tuvo que aprender fue la necesidad de la fuerza de nuestro Señor. La presencia del Espíritu Santo para desechar el ego y el mal también. En Romanos 8, el 5 al 8 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por ocuparse de la carne es muerte, mis hermanos. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Dios, mis hermanos, porque no se sujetan a la luz, no se sujetan a la ley de nuestro Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios. Mis hermanos, no olvidemos los recursos de Jesús. Tomemos estas prevenciones, así como Jesús recordó a sus discípulos, mis hermanos, cómo Dios los había cuidado cuando los envió a predicar, lo que vimos en Lucas 9, 3, 5, mis hermanos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice, en testimonio contra ellos, mis hermanos, nos lleva no llevar nada, lo que significa era una dependencia total de nuestro Dios. Eso es lo que significa, que ellos iban con una dependencia total de nuestro Dios para sus necesidades. También, mis hermanos, Dios había prometido todo, desde el bordón, alforja, nuestro Dios había provisto todo, desde el bordón, alforja, mochila, de las de hoy en día, mis hermanos. Ni dinero, ni túnica, dice, de más. Esto es, mis hermanos, una muestra de confianza total en la providencia de nuestro Dios
y su generosidad. Casa también, mis hermanos, para permanecer hasta que salieran de la ciudad. Al decir, mis hermanos, que donde no eran bienvenidos al salir, debían de sacudir el polvo de sus pies, era un acto simbólico para indicar que no llevaban nada de esa casa. No llevaban nada de esa casa. Tercera prevención, mis hermanos, saber que esperamos tiempos muy difíciles. Jesús, mis hermanos, les advierte que les esperaban días peligrosos que tenían que prepararse para esos días, mis hermanos. Hablaba simbólicamente de luchar espiritual y de prepararse también espiritual, mis hermanos. Estas dos cosas, mis hermanos, nos pasarán al ser seguidores de nuestro Señor. Hoy todo ha cambiado para el verdadero seguidor de nuestro Señor. Mis hermanos, tendrán que ganarse su propio sustento. Mientras predican, nadie les ayuda, ni tampoco les provee casa, o sea, hospedaje, mis hermanos. Esto sucede cuando no hay un gobierno que vele por los siervos de nuestro Dios, mis amados hermanos. Tenemos en nuestra iglesia un gobierno que es el que ve por todos nuestros hermanos, el que trabajan en la obra, mis amados hermanos. En primera de Timoteo 5, 17 y 18 nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan predicando y enseñando, dices tú. Hay prioridad, mis amados hermanos. Si se actúa conscientemente, sigue diciendo el versículo 18. Esa prioridad, mis amados hermanos, si es que se actúa correctamente, la tienen nuestros hermanos que riegan la semilla del Santo Evangelio. Sigamos leyendo el versículo 18, dice: pues la Escritura dice: no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Jesús usa un lenguaje, mis amados hermanos, simbólico para acentuar la verdad. Mis hermanos, la persecución sería tan feroz que deberían de vestirse de coraje. Es lo que dice. Ese coraje, mis amados hermanos, que está diciendo a prevalecer y conquistar. Se considera, mis hermanos, un escudo más importante que la vestimenta. Entregando su última posesión, mis amados hermanos. Eso es lo que dice. Antes de rendirse, entregándose, antes de rendirse, mis hermanos. La tercera prevención, mis hermanos, la cuarta prevención, saber que Jesús es el siervo suficiente de Dios. Las escrituras, mis hermanos, incluyen profecías acerca de Él que aún deben ser cumplidas en mí, dice su palabra. Mis hermanos, Jesús afirma su deidad. Afirmaba también ser el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Afirmaba que la profecía del siervo sufriente, mis hermanos, que lo leemos en Isaías 53, estaba referida a él. Y dice así, Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó el Maestro enfermedades y sufrió nuestros dolores y nuestros dolores, mis hermanos. Dice, y
Lo tuvimos, mis hermanos, por azotado, por herido de Dios y abatido, mis hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, mis hermanos, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El que llevó, mis hermanos, todas nuestras transgresiones y pecados, fue sin pecado, él fue sin pecado, mis hermanos. Y solo así podía tomar el lugar de todo pecador, mis hermanos. Jesús fue sustituido de los hombres, tanto en sus pecados como para sus culpas. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos remitió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero, mis hermanos, vemos a aquel que fue hecho un poco menor, que los ángeles, a Jesús, coronado, mis hermanos, de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, mis hermanos, para que por la gracia de Dios, mis hermanos, gustase la muerte por todos nosotros. En Hechos 2:9 le lo leemos, mis hermanos, las cosas, mis hermanos, que tiene un fin, tiene una realización, un cumplimiento, serán completadas, mis hermanos. El siervo sufriente de Dios, mis hermanos, cumplirá, lo hemos leído ya en Isaías 53, mis hermanos, dejando finalmente establecer y terminada la salvación en la cruz. Debía proclamar, mis hermanos, cuando dijo consumado es, y luego inclinó su cabeza y entrega el Espíritu, mis amados hermanos. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mis hermanos, qué hermoso. Mire, dice, qué hermoso lo que nos dice aquí, es un buen consejo, porque Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mis hermanos, la cuarta conclusión, mis hermanos, los discípulos todavía no podían entender, no captaron la advertencia aún, pensaban, mis hermanos, en un Mesías terrenal, en un Mesías que necesitaba la ayuda de ellos. Todavía, mis hermanos, se rehusaban a aceptar el reino espiritual del Mesías. La palabra de Jesús, mis hermanos, al decir basta, no significa que las dos espadas eran suficientes. No, mis hermanos, lo que daba a entender que ya bastaba de esa conversación. Amén. Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, esta enseñanza es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Les suplico, mis amados hermanos, que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos en esta hermosa mañana las muchas gracias, Padre, por el privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este grupo edificados en la palabra, y te pedimos, Señor, que tú sigas derramando esa sabiduría, Padre Santo, esa sabiduría que viene de lo alto a este hermoso grupo, Señor, para llevar la enseñanza de tu palabra. Bendice a nuestro hermano Edwin Balsaica, Señor. Llénalo, Señor, con tu Santo Espíritu para que siga trabajando en su obra. Gracias, Padre, te lo agradezco todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día.